Retornamos aquí a comentario estratégico. Hoy tenemos nuestro invitado. Yo sé que hay mucha gente hoy con muchas expectativas con los temas que vamos a tratar hoy. Y tenemos hoy al licenciado Andrés Rojas. Vamos a ver brevemente, egresado de UTESA, licenciado en Mercadeo, egresado de la USD. Tiene un magíster me dijo Colón, en Business Administration, ¿verdad? Magister Business Administration. Summa cum laude, diplomado en investigación de mercadeos, diplomado en gerencia de merchandising, más de 12 años de experiencia, docente de posgrado y maestría en la Universidad Católica de Santo Domingo, más de 15 años de experiencia gerencial en el área comercial de la industria del cemento, de acero y sector ferretero en República Dominicana. Miren. Entonces, con Andrés nosotros vamos a tocar todo lo que es la virtualidad. 30 años atrás, cuando yo me formé, cuando yo estudié, eso no existía, doctor. Sí, no. De virtualidad, claro. eso yo no tampoco, existía. Colón, en mis tiempos. Los celulares tampoco. Pero ahora los tiempos han cambiado y entonces vamos a tocar esos temas. Yo pienso que usted tiene la primera pregunta, sí, para Andrés. Sí, para mí va a ser un aliciente muy bueno, porque, por ejemplo, yo ahora mismo estoy cursando con una maestría, un máster en gestión hospitalaria desde España. Mis profesores están en España, pero nos desarrollamos en las clases como si estuviéramos todos en confraternidad, face to face, como decimos. Pero queremos saber, por ejemplo, licenciado Andrés, ¿qué es la virtualidad en educación? O sea, ¿cómo la definimos? Bueno, antes que todo, muy buenos días, doctora Mambrú, mi querido Colón. Muchísimas gracias por la deferencia de invitarme. Me siento como en casa porque ya nos conocemos. Gracias. Así que aprecio la oportunidad porque, bueno, como decía Colón en la introducción, esto es un tema ahora global, no solamente que nos afecta de manera local. Y durante los últimos 2 años, pues esa modalidad de tener acceso a la educación desde lo inicial, básico, secundario, licenciatura, maestrías y posgrado, todo el sistema de educación a nivel mundial, pues ha tenido que adherirse al método de la virtualidad, dado el impacto de la pandemia que ha impedido que se puedan realizar, llevar a cabo esas tareas de manera presencial para evitar los contagios. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, para responder a la primera pregunta, la doctora Mambrú, ¿qué es la virtualidad? Bueno, es un tema muy de boca que día a día, durante 24 horas al día, pues hemos estado escuchando con los temas de la adaptabilidad para que los jóvenes vayan a las escuelas, a las universidades. Pero en esta ocasión lo vamos a enfocar específicamente a la parte de la educación superior. Y cuando digo educación superior, no me refiero a estudiantes de licenciatura, como lo explicaba bien Colón, que son jóvenes adolescentes, algunos ya entrados en la edad de la adultez, pero que no enfrentan los desafíos que enfrenta una persona madura, casada, con familia, que trabaja y que ha decidido sacar el tiempo para continuar su capacitación profesional y va a una universidad para capacitarse a nivel de maestría o a nivel de doctorado. Eso tiene otros retos, otros desafíos que los niños, los adolescentes, jóvenes no enfrentan. Es decir, que aunque hay retos y desafíos en todos los niveles, aquí son mayores. Entonces la virtualidad no es más que el desarrollo de la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje que se da en un entorno virtual, es decir, que no es en un espacio físico. La doctora ponía un ejemplo de ello y es que ella está actualmente cursando una maestría virtual. Antes se decía a distancia porque existía el método de estudiar y hacer maestría con universidades extranjeras aún sin ir a ese país, pero era a través de otros métodos, correspondencia, era a través de libros, tareas, cuadernos de trabajo que se enviaban y luego el estudiante tenía que ir y presentar un trabajo de tesis. Lo virtual es porque descansa sobre una plataforma tecnológica, como en este caso la Internet. Entonces esa es la diferencia, donde la interactividad entre el docente y el estudiante no se da en un entorno físico, sino en un entorno virtual. Ya. Andrés, tú hablabas de a distancia. ¿Cuáles son los precedentes que nosotros tenemos en la República Dominicana más antiguos con relación a la educación a distancia? Porque yo tengo
recuerdo de unos bachilleratos que se hacían por la radio, Radio Santa María, Radio ABC, y entonces los profesores eran a través de la radio, el estudiante, pero no hay la formalidad que tenemos ahora. ¿Cuál es el precedente más antiguo que nosotros tenemos de eso? Bueno, eso es correcto, mi querido Colón, y creo que usted mismo dio la respuesta. Desde mi punto de vista y mi experiencia, que aunque no fui un usuario de esos medios para formarme, para alfabetizarme en mis años de niñez y de adolescencia, pero recuerdo muy bien la escuela de Radio Santa María, una emisora radial muy tradicional en La Vega, que alfabetizaba, tenía un programa de alfabetización a través de sus ondas radiales, de sus frecuencias radiales, y algunos de mis familiares, tíos y primos más mayores, pues fueron alfabetizados a través de esos programas que se daban, que si no me equivoco creo que los pioneros fueron ellos, la Escuela Radiofónica Santa María, y luego se fueron sumando otras estaciones radiales, no de televisión, solo radial, que yo recuerdo. Y luego vinieron los métodos por correspondencia. Las personas hacían cursos, hacían diplomados, talleres técnicos, claro, que no tuvieran que ver con prácticas, sino que fueran didácticos, teóricos, el fundamento del aprendizaje. Y entonces las personas tomaban esa capacitación a distancia a través de correspondencia. Así que son los antecedentes que más me llegan ahora a la mente desde mi edad. Sí. No, y que definitivamente el mundo sigue evolucionando. Sí, ahora sí, bien, desde su punto de vista, licenciado Andrés, ¿cuáles son las ventajas y cuáles eran las desventajas que pudiéramos tener nosotros? Estamos hablando ya en términos de posgrado, ¿verdad? Que es lo que es el tema fundamental. A su entender, que nos ofrece esta virtualidad. Sí, muy buena pregunta, doctora, porque en la vida nada es absolutamente bueno ni tampoco absolutamente malo. Eso es así. Entonces, la pandemia lo que ha hecho es acelerar el uso de estas tecnologías, porque en países más avanzados pues ya eso es de uso común, de uso normal. Pero en países latinoamericanos, de tercer mundo, en subdesarrollo, pues lo que ha hecho ahora es masificarse. Sí, pero ventajas que pudiéramos señalar es que es un método desde el punto de vista del docente, en nuestro caso, es muy eficiente porque permite la utilización de recursos audiovisuales y archivos que en línea se pueden compartir y que aún no estando los estudiantes en un lugar físico congregado, pues todos podemos tener acceso al mismo tiempo, consultar material, subir una presentación, y como usted mencionaba, hay muchas plataformas, pero las que más se están usando a nivel de posgrado y maestría es Zoom y la aplicación de Google que se llama Google Meet. En mi experiencia ha sido muy eficiente para esos fines. Perdón, de Colón, otra ventaja, para señalar más de una, es la accesibilidad. No importa, no hay barrera espacio-tiempo. Usted es un ejemplo, dice que está haciendo una maestría a distancia virtual, sí, y la universidad está en España. Entonces sí, eso es una ventaja. Usted no tiene que ir a España a vivir, a costear una estadía de 2 años para hacer una maestría, la hace desde su casa. Y por último, otra ventaja es que costo, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista institucional de las academias, de las universidades, ahorran costos porque no hay mantenimiento, no hay consumo de energía, menos empleados, y desde el punto de vista del estudiante no se tiene que trasladar combustible, vehículo, comidas y un sinnúmero de costos asociados que con la virtualidad se evitan. Usted ha dado en el clavo, o sea, el hecho, usted puede estar en su chorcito, usted puede estar en chancletica y cogiendo su clase perfectamente y a tono, pero también en caso de que, por ejemplo, países extranjeros donde guardamos una diferencia, por ejemplo en España, que guardamos una diferencia de 6, 8 horas más o menos, también se nos dificulta a veces el profesor está conectado ya tarde de la noche, hay que decir buenas noches, ellos buenos días, a veces se confunden porque para ellos, pero realmente esta virtualidad, como usted dice, las ventajas obviamente son mayores a las menores. Andrés, hemos hablado de las ventajas de la virtualidad. Ahora bien, esta virtualidad trae una serie de desventajas. Y yo te pregunto, ¿cómo ha impactado la calidad de la educación superior en la República Dominicana
con relación la educación, la virtualidad, cómo ha impactado en la calidad de la educación superior en la República Dominicana, porque no se aprende igual, no se asimila igual, la virtualidad lleva mucha distracción, entonces eso tiene que tener algún impacto, alguna desventaja. Claro que sí. Eso es correcto, Colón. Como decíamos al principio, que nada es absolutamente bueno, tampoco absolutamente malo, pero sí es importante destacar que los seres humanos somos seres gregarios, es decir, nacimos por naturaleza, fuimos creados para socializar, para conectar unos con otros, emociones, sentimientos, compartir experiencias, y el campo educativo no es la excepción. Y las desventajas que tiene esta plataforma, este modelo de educación, es que primeramente la parte humana, el aislamiento social. El individuo está encerrado en una habitación, puede que esté de un viaje de trabajo y se tiene que encerrar en un hotel para tomar la clase. Inclusive he tenido la experiencia con algunos de mis alumnos que trasladándose en su vehículo, de su trabajo a su casa, encienden el celular para ir escuchando la clase, o lo atrapa un tapón en medio de la ciudad y mientras están en el tapón están escuchando una clase, pero eso es muy deficiente para el tipo de atención que requiere una carrera a nivel de maestría, de especialización. Otra desventaja es el tema de que los maestros, muchos de ellos, aún no se han adaptado, aún no han asimilado. Son maestros todavía que ya fueron formados en 2 décadas, 3 décadas atrás, sí, y se le ha hecho un poco cuesta arriba adaptarse a poder asimilar estas herramientas y ser eficiente, porque eso es un aspecto importante para el aprendizaje. Los adultos aprendemos de manera distinta a los niños o a los jóvenes. Una por un tema de metodología y otra por las circunstancias de vida que decíamos al inicio que vive un adulto casado, con hijos, con deudas, compromisos, préstamos, en fin, un sinnúmero de retos que hacen que sea más difícil la atención hacia el material que se está impartiendo para poder asimilar el conocimiento. Es bueno destacar que un nivel de maestría, posgrado y de especialización no se va a la universidad a buscar un título con eso para usted obtener un trabajo. Se supone que usted se está especializando en un área del saber para usted entonces prestar y vender esos conocimientos a la sociedad o fundar una empresa o crecer profesionalmente en su trabajo. Así es que no todo es color de rosa, tiene sus retos, tiene sus desafíos, tiene sus desventajas y sobre todo un impacto en el proceso de aprendizaje que todavía está por verse. Si realmente los egresados de esta generación de estudiantes virtuales tendrán el nivel de desempeño a la hora de ir al mercado laboral, igual que un estudiante que se formó en la interacción cara a cara, en la relación cotidiana con sus compañeros, juntándose en equipo para hacer las tareas, para los trabajos, los proyectos que hay que presentar, y eso conlleva que el proceso de aprendizaje se facilite más. Una cosa, licenciado, ustedes como catedráticos desde de las diferentes universidades, ¿en algún momento han hecho un estudio de mercado para saber qué opinan los estudiantes en cuanto a esta virtualidad? Porque yo puedo hablar desde mi experiencia, pero ustedes han recogido cuál es el sentir del estudiantado, ya sea de posgrado o no, en el sentir de esta virtualidad. ¿Han recogido algún dato? Bueno, en lo personal no tengo acceso a esas estadísticas, si es que la hay, en mi experiencia particular y la institución para la que trabajo, no tenemos esos datos, posible existan y yo no los sepa, pero también por cultura, en República Dominicana no somos muy dados a nivel institucional y a nivel gubernamental de realizar estudios de retroalimentación para saber si un método funciona, si es eficiente o si no lo es. Básicamente nosotros como sociedad actuamos instintivamente para sobrevivir. Sí, el dominicano por cultura en todos los aspectos, político, familiar, empresarial, es improvisado, ¿sí? Y eso es una lástima. Esperamos que sobre todo en el área en la que trabajamos, el área de educación superior, mejoremos eso, porque la información, los feedback, la retroalimentación ayuda mucho a mejorar los procesos. Por eso, escúchame, licenciado, hago la pregunta, porque de las estadísticas que recojan, las diferentes preguntas que se puedan formular, sería una catapulta importante
para las mejoras que pudieran tener en torno a la virtualidad, porque recuérdense que de la nada hacer cosas que estamos haciendo, de la nada, ¿verdad? Hacer cosas que estamos haciendo ahora, pues yo creo que esto sería importante y usted tome entonces la iniciativa y quizá con un grupo de amigos recoger en diferentes universidades el sentir del estudiantado, porque también hay que darle oportunidad a que los estudiantes pues se expresen y quizás formulando una serie de preguntas muy claves, ustedes podrían tener y llevar a eso al Ministerio de Educación Superior inclusive. Sería sí. Importante. Andrés, ¿cuál es el papel del docente con el tema de la virtualidad en la educación superior? Correcto. Fíjate que no hemos tratado otro tipo correcto. Sí. Muy buena de educación, sino en la educación superior, porque en el ranking de universidades, una universidad dominicana aparece en el 350 a nivel mundial, sumamente alto. Y nosotros estamos por debajo de muchas universidades y no ni siquiera figuramos, entonces, ni en investigación, ni en publicación de obra. Estamos muy por debajo y la educación superior las universidades no. ¿Y cuál es el papel del docente en ese tema? Y más con el tema de la virtualidad. Sí, es correcto eso, Colón. Bueno, el docente, el maestro es el eje, es el protagonista del escenario, ¿no? Y su público, a quien va a dirigirse, son los estudiantes. Pero partiendo de esa introducción que haces a la pregunta, la calidad de la educación superior, el ranking que ocupamos a nivel mundial, hay muchos retos ahí, es un tema que daría para otro programa, porque eso viene dado mucho por la calidad de los docentes, la calidad de los programas académicos, las pensum que tienen las universidades, cómo lo van actualizando en función de cómo va evolucionando el conocimiento científico, cómo se van desarrollando las sociedades, cómo se van desarrollando los procesos económicos, comerciales entre las naciones. Entonces los pensum se tienen que ir corrigiendo, actualizando de una manera más acelerada ahora, y los propios maestros tenemos que estar capacitándonos constantemente, leyendo, actualizándonos, para que podamos ir a un aula, ya sea físico o virtual, y transmitir conocimiento fresco a nuestros estudiantes. Y el papel principal que tiene un docente, y sobre todo bajo esta modalidad virtual, es que al no tener ese contacto físico, esa dinámica que se da en las aulas físicas, donde se hacen debates, donde hay interacciones, donde se socializa, entonces el maestro en la virtualidad tiene que ser dinámico, tiene que hacer que las clases sean atractivas, que las clases sean dinámicas, entretenidas, que el proceso no sea aburrido, cansón, que los estudiantes se duerman, porque no es fácil durar 4 o 5 horas conectado a una pantalla, después que ese adulto se ha pasado 8 horas trabajando también en una pantalla, porque muchos están trabajando de manera virtual. Sí. Es decir, que el maestro tiene un desafío muy fuerte de mantener una dinámica de interactividad con sus estudiantes muy fuerte para que el conocimiento se pueda mantener al nivel esperado. Escúchame, Andrés, una preguntita ahí antes ya de salir, que la doctora aborde. ¿La virtualidad impacta más a una clase social que a otra? Excelente pregunta, claro que sí, claro que sí. Hay desigualdad, en todos los aspectos de la vida hay desigualdad y sobre todo en el aspecto socioeconómico. Nosotros pertenecemos a una sociedad de recursos medios bajos, aunque es un país que está en proceso de desarrollo y de crecimiento, pero la realidad es que hay muchos jóvenes que acceden al nivel de educación superior, de posgrado y maestría a través de becas, no porque sus padres o ellos pueden costear eso, y eso implica que ellos tienen carencia de plataformas para acceder a las clases. A veces no tienen una laptop, a veces no tienen un teléfono inteligente o una PC, tienen que juntarse con otro compañero o ir a la casa de un pariente donde haya internet, donde haya conectividad. Entonces sí, hay un impacto de desigualdad, lamentablemente todavía, pero también es muy loable porque he tenido la oportunidad de formar jóvenes con orígenes de escasos recursos económicos y aún así se sobreponen a esas limitaciones y se destacan como estudiantes de altos méritos y logran luego ser grandes profesionales con mucho éxito. Claro. Seguiremos nosotros post pandemia con este ritmo a entender suyo, ¿verdad? Seguiremos nosotros post pandemia con este método de virtualidad. Definitivamente, creo que sí, porque recuerden que la humanidad, las épocas en las que ha habido
cambios que han impactado a nivel mundial el uso o nuestro estilo de vida, ha surgido por una necesidad, ha surgido por una desgracia, ya sea por una guerra, por conflictos políticos, económicos, por pandemias como han sucedido, y esos cambios se han quedado. El avión, el teléfono, el celular, un sinnúmero de cosas que hoy usamos y que damos por sentado como normal en nuestras vidas, sucedieron en etapas de la humanidad de crisis. Y estas crisis regularmente lo que hacen es eso, crear nuevos modos de vida, nuevos estilos de vida, nuevas herramientas para vivir. Y creo que sí, definitivamente permanecerá, aunque los usos sean ya menos masivos, porque se nos olvidó, se nos pasó destacar que no es factible la virtualidad para todas las carreras. Hay carreras que son muy prácticas, por ejemplo la doctora que es médico, hay laboratorios, hay cosas que hay que ir al hospital a hacerlas. Tengo una sobrina médico que está estudiando medicina y tiene que ir a los hospitales. Tengo un hijo que recién se acaba de graduar de arquitecto, pero tenía que ir a las prácticas físicas al campo. Un ingeniero civil, que un sobrino también, tenía que ir a hacer las prácticas. Es decir, que no es aplicable para todas las carreras ni para todo el conocimiento, sobre todo aquellas carreras que tienen que ver con muchas prácticas. Y finalmente el mundo sigue evolucionando, el mundo sigue cambiando. Entonces las herramientas basadas en tecnología de la información y la comunicación van a seguir siendo parte de nuestro diario vivir, porque son eficientes, aceleran los procesos y permiten que se puedan usar sin barreras de espacio-tiempo. Bueno, pues gracias, de verdad que sí, al licenciado Andrés Rojas, catedrático universitario, también es un consultor empresarial. De verdad que hoy hemos salido sumamente nutridos con toda esta virtualidad, que para muchos pues ha sido un dolor de cabeza, tanto para el que imparte como para el que recibe, pero para muchos también ha sido un aliciente el hecho de poder estar en esta virtualidad. Vamos a comprometer a Andrés para que sigamos este conversatorio, porque se nos quedan una serie de preguntas muy importantes con relación al tema de la virtualidad y la educación superior en la República Dominicana. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Enhorabuena. Bendiciones.